Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Shabbat Shalom. Eh, Buenos días, buenas noches, buenas tardes, en cualquier parte del mundo en donde compartan este conocimiento con este inútil siervo. Quiero que hablemos algo acerca de la amígdala, el hipocampo, el cerebro y otras cosas que tienen que ver con las emociones, cómo controlarlas y cómo obtener un beneficio y no perder el control. Aquí tenemos nosotros una imagen del cerebro que está relacionada, pues, como les decía, con el sistema que se conoce como el sistema límbico y vemos algunas partes. Tenemos, por ejemplo, el hipocampo, ya que tiene que ver con la memoria y el aprendizaje. También tenemos que ver, en este caso, la amígdala que está, digamos, aquí señalizada. O sea, aquí tenemos nosotros el hipocampo y aquí tenemos la amígdala. Aquí tenemos que la amígdala integra un significado emocional a un estímulo y lo cual resulta en una respuesta emocional de la memoria. Se le llama hipocampo precisamente a estas dos partes, digamos, a la parte del hipocampo propiamente y a la amígdala, precisamente porque hipos viene de caballo y campos viene de monstruo marino. Y obviamente tiene que ver con las emociones, como les he dicho al principio. Entonces se parece a un caballo mitológico, con lo que conoce como caballito de mar, pero también a un caballo, a un monstruo marino que se conocía, digamos, en la cultura griega. Y ahí tenemos el dibujo, ¿no? Entonces, el mar, el agua, siempre tiene que ver con las emociones. Entonces, las emociones son buenas, ya el hombre siembra una semilla y esa es lo racional y la mujer le pone las emociones, que es el agua para que nazca un fruto. Pero, por ejemplo, una mujer, digamos, a un hombre, cuando tiene una discusión, las mujeres tienen una naturaleza y no es que sean malas, y los hombres tienen otra naturaleza y no es que seamos buenos, no, no es que seamos malos, ninguno somos malos, simplemente tenemos una naturaleza. Uno tiene una naturaleza más racional y la mujer tiene una naturaleza, digamos, más emocional. Entonces, es importante que entendamos eso. Por ejemplo, la mujer, cuando, digamos, el hombre le dice algo, le dice, tú estás, no sé, pues, no sé, estás coqueteando, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de lo que son las emociones. Los hombres también tenemos emociones. Entonces le dice, tú estás coqueteando. Entonces ella comienza a ponerse como a victimizarse o a tratar de llevar al hombre al campo de las emociones. Cuando la mujer te llevó al campo de las emociones, escúchame, hombre, cuando la mujer te llevó al campo de las emociones, ya te ganó. Y escúchame, mujer, cuando el hombre te lleva al campo de lo racional, generalmente te va a ganar. O sea, porque esos son los campos, no es el hipocampo, sino los campos mentales y los campos emocionales en donde hay dominio. Ya hay dominio. Las mujeres tienen dominio en los campos emocionales principalmente y los hombres en los campos racionales. Eso no significa que hayan mujeres que ganen en lo racional y hombres en lo emocional. Hay de todo, pero mayoritariamente es así. Entonces, todo esto sucede. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí nosotros vemos que vemos la palabra o las dos palabras que significan Beitel. Vamos a leer algo de la escritura. Y antes de llamarse Beitel, esto se llamaba luz, pero este luz significa almendra y almendra tiene relación con la amígdala. Entonces, esta luz no es or en hebreo, ya aquí lo he puesto en hebreo que dice luz, pero no es como les digo luz, la del bombillo, la del sol, no, luz significa en hebreo, significa almendra. Porque Jacob le cambió ese nombre cuando él iba huyendo. Dice en Bereshit 28, 10, 21, Jacob partió de Beersheba y se fue a Harán y llegó a cierto lugar y pasó ahí la noche. Entonces, porque el sol ya se había puesto, tomó una de las piedras de aquel lugar, la puso como cabecera y se acostó en aquel lugar. Entonces soñó, y he aquí una escalera puesta en la tierra, cuya parte superior alcanzaba el cielo. He aquí que los ángeles de Elohim subían y descendían por ella, y he aquí que Yod-Heh-Vav-Heh estaba en lo alto de ella y dijo, yo soy Jehová tu Elohim, el Elohim de tu padre Abraham, el Elohim de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia.
Tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí que yo estoy contigo. Yo te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta que haya hecho todo lo que he dicho. Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Él tuvo miedo y dijo, cuán temible es este lugar. No es otra casa que casa de Elohim y puerta de los Shamaim o puerta de los cielos. Jacob se levantó muy de mañana, tomó la piedra que había puesto como cabecera, la puso como señal y derramó aceite sobre ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque el nombre antiguo de esa ciudad era Luz. Jacob también hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo, si Elohim está conmigo y me guarda en este viaje que realizo, si me da pan para comer y vestido para vestir, y yo vuelvo en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Elohim. Yahweh, Jehová, el Adón, el Señor será mi Dios, ponen en otras traducciones. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Jacob, pues, ha salido huyendo y entonces está siendo, digamos, ahogado por sus emociones y no haya qué hacer. Pero el Eterno le da un sueño y dice que los ángeles subían y bajaban o bajaban y subían. Son las emociones. Esto es una señal de emociones. ¿Ya? También tiene que ver con los ángeles que bajaban, que somos nosotros, los ángeles tibios, y los ángeles que subimos, que volvemos, digamos, por medio de los siete cielos, otra vez a la Nueva Jerusalén. Pero ese es otro tema. Pero aquí él dice que tuvo miedo y habló de temible, es decir, pero él tenía una cosa. Ahora, cuando el Eterno le muestra todo eso, él dice, él hizo un voto, ya un voto de coherencia. Dice, si Elohim está conmigo y me guarda en este viaje que estoy realizando, si me da pan para comer, el pan tiene que ver con el cuerpo y vestido. El vestido también tiene que ver con una coraza de emociones, pero de emociones controladas. Y yo vuelvo en paz. O sea, esto es lo que estamos hablando. La amígdala, cuando uno no tiene, digamos, un sufrimiento con significado, entonces uno comienza a tener guerra interior, porque no hay coherencia, ¿ya? Es decir, entonces dice, solo termino, dice, a la casa de mi padre, él, Jehová será mi Elohim. Entonces es como dice, yo voy a ser coherente con todo lo que digo. Yo soy creyente y entonces me dicen que puedo robar, que puedo mentir, que puedo hacer. Digo, no, porque yo tengo que ser coherente conmigo mismo, porque si no las emociones me van a inundar. Entonces, eso es lo que tiene que ver precisamente otra vez con el hecho de ser la casa de Elohim, que es aquí Beitel. Él dice que puso una piedra. Una piedra es racional, es algo que no se mueve, o sea, que mantiene, digamos, es algo firme. Lo emocional es más voluble, es el agua que mueve para un lado y para otro. Y eso tiene que ver otra vez con luz, que es con la almendra. Ahora, la vara de Aarón dice que floreció, era una vara de almendros, ya una vara de almendra. Entonces tiene que ver con el control de la amígdala, por eso se habla de la glándula pineal, se habla del pino, se habla de que la gente quiere controlar, digamos, eso, las emociones, ¿no? Por medio de los teléfonos, por medio de las computadoras, por medio de las películas, por medio de la comida, por medio de las noticias, están controlando o tratando de controlar permanentemente a la población y entonces uno tiene que ser coherente. Ya llegará un momento, dice que llega vendrá la hora de la prueba. Entonces hay que ser coherente con lo que uno ha estado viviendo, hablando y diciendo y estudiando. Ahora mismo yo siempre les digo y les repito que estos vídeos les ayudan con estos gráficos, con estos nombres, con estas noticias, con todas estas cosas que yo les digo, a que su cerebro se mantenga sin Alzheimer, o sea, o por lo menos que se les retrase, que se les vaya olvidando las cosas poco a poco, pero cada vez menos, porque esto tienen que aprendérselo, tienen que ver estos vídeos una y otra vez, porque es importante, porque son trascendentes y además no es solo el hecho de decir, voy a ponerlo a escuchar, no, míralo. Apréndete los nombres, porque ese es ejercicio de tu cerebro. Cuando tú estás perdiendo la memoria, que va pasando con la edad, entonces el médico te dice, tienes que realizar crucigramas.
tienes que aprenderte colores, tienes que hacer más ejercicios con el cerebro. Trata de no estar en una sola cosa, etcétera. Entonces, aquí, pero eso aprendemos un montón de cosas. Este es un doctorado en raíces hebreas. Así que yo te agradezco porque compartas este vídeo, porque colabores con este ministerio y porque sigamos adelante. Entonces, lo que la neurociencia ha confirmado es que cuando encuentras un significado en tu sufrimiento, tu cerebro activa regiones completamente diferentes a cuando sufres sin propósito. Entonces Jacob era como que estaba muy preocupado, iba huyendo de su hermano Esav, pero digamos que estaba sufriendo por gusto, ¿ya? Es decir, sin propósito. Ahora, el sufrimiento con significado activa la corteza prefrontal medial, que es, en este caso, la región de la trascendencia y del propósito, del cerebro estamos hablando. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Jacob dice, mira, yo voy a hacer esto por Elohim, voy a demostrar que yo soy, o sea, yo he estudiado con Shem, con Eber, o sea, él estudió o sea, él fue a estudiar, según los libros apócrifos, él fue a estudiar con Abimelech, con Eber, etcétera, fue a estudiar la Torah, ¿ya? Entonces, él aprendió, pero digamos que hasta ese momento él no había sido coherente porque él había conocido lo que era, digamos, las instrucciones del Eterno, pero le había mentido a su papá. Entonces, él estaba sufriendo sin propósito. Entonces él dice, yo voy a ser coherente. ¿Por qué? Esta piedra voy a poner como señal de que yo si Jehová me da pan y vestido y me hace volver en paz a mi padre, yo seré su siervo. Entonces, eso lo que fue activar su corteza, ya la región de la trascendencia y el propósito en su cerebro, porque el sufrimiento sin significado lo que hace es activar precisamente lo que estamos hablando, la amígdala. ¿Ya? Entonces, pero eso que esté activo no es necesariamente bueno, porque el sistema se vuelve como primitivo, el sistema límbico, y lo atrapa en un ciclo de miedo. Él estaba atrapado en un ciclo de miedo y de desesperación. Entonces, él, al perderlo todo y andar huyendo, él pensó, o sea, él se rindió a sus emociones, él se rindió a, a lo que no había aprendido, a lo que no era racional. Él había aprendido la Torá, la escritura, pero se rindió al miedo, al temor, a las emociones, porque obviamente sabía que lo podían perseguir. Sin embargo, él hace algo extraordinario que ahora nosotros entendemos por la neurociencia y por los estudios de estos tiempos, es que Jacob lo que hizo fue mantener lo que los neurocientíficos llaman coherencia narrativa. Ya nuevamente es el hecho de, digo que soy una cosa y me mantengo en eso, digo que practico una cosa, digo que creo en Elohim y me voy a morir pensando en eso, ¿me entiendes? Es como una persona, hay personas que les han dicho que pues tienen una enfermedad terminal y dicen, mira, yo me voy a tirar a la oración y me voy a tirar a leer la escritura, me voy a dedicar a hacer esto, a la Biblia y a hacer el bien y se sanan, porque el problema de las enfermedades siempre está, el origen es en uno mismo, ya en las emociones mal controladas, en los rencores, en la falta de perdón, etcétera. Y eso se va acumulando, digamos, creando una estructura neuronal en el cerebro, que es como una orden que está ahí permanente, de decir, ¿qué hacemos? Pues lo que tenemos que hacer es generar o como una especie de vasija, una especie, o sea, dentro de tu vasija, que es tu cuerpo, hay otras vasijitas, hay otros compartimentos que se crean como para guardar rencores, para guardar faltas de perdón, para guardar temores de cosas que nunca llegarán, pero que te generan a veces una enfermedad. Entonces, Jacob mantuvo lo que es la coherencia, digamos, narrativa en su cerebro y a pesar del caos externo mantuvo una historia interna en él, en sí mismo, coherente sobre quién era él y quién era su Elohim que él había aprendido, que no lo había conocido totalmente, digamos, solo lo había oído por lo que le habían comentado sus maestros, pero que él no lo había vivido. En el sueño el Eterno se le presenta, digamos, o le presenta una visión y le da a entender muchas cosas, pero eso tiene que ver otra vez con el control de las emociones que suben y que bajan, porque los ángeles también están dentro de nosotros, al igual que la genética de la serpiente también está dentro de nosotros. No son ángeles solo con alas y todo eso, no, no.
Ustedes pueden decir y ver que los ángeles también tienen que ver con la amígdala, también tienen que ver con el hipocampo, también tienen que ver con los glóbulos blancos, con los glóbulos rojos, etcétera. Y si tienen glóbulos verdes, también tiene que ver con todo eso. Entonces, porque si eres el increíble Hulk, como dicen, ¿no? Lo que los estudios neurocientíficos describen que sucede entonces en tu cerebro cuando mantienes coherencia narrativa en medio del caos es precisamente que tu hipocampo, que es el que tenemos aquí, que es la región, les había dicho, de la memoria y el aprendizaje se fortalece más en lugar de atrofiarse, ¿ya? Entonces, hay una cosa que va como, o sea, como que se llega a una energía positiva de aprendizaje y de retención. Y, se olvida, digamos, de alguna manera, o se sustituyen emociones, negativas por emociones positivas, y entonces la corteza prefrontal mantiene el control sobre el sistema límbico, y eso es lo óptimo. Entonces, lo que realmente es de forma literal es que el cerebro se vuelve más resiliente, digamos, a nivel estructural. O sea, resiliente significa que se vuelve más capaz de sobreponerse a las dificultades de la vida. Entonces, Jacob necesitaba eso y nosotros también lo necesitamos, porque a veces tenemos monstruos en nuestra mente, monstruos marinos, monstruos emocionales, y dicen, pero es que el cerebro no es emocional, es racional. Tienes otro cerebro, el cerebro intestinal. Ese es el que manda mensajes. A veces toma el control, a veces toma el control racional, pero él no puede ser totalmente racional, ya, sino que toma el control emocional. Y entonces ahí es donde entra la dificultad, los temores, la falta de fe. Ten confianza. Mira, haz como Jacob, pon una piedra en tu casa, pequeña, grande, y di esta piedra y escríbele ahí o tállale, Betel, que significa casa de Elohim. Y cuando tengas problemas emocionales, di esta roca, esta piedra soy yo. Yo no soy como el agua que lleva el viento para un lado y para otro, o como las mareas. Yo me mantengo firme y soy coherente en mi interior, con lo que yo sé y lo que soy. Yo soy hijo de Elohim, soy una persona que no le temo a los problemas, porque los problemas sí son como las emociones, los problemas vienen y van, ¿ya? Pero mi naturaleza es creer, mi naturaleza es estar conectado a la roca de la salvación, y esta roca que soy yo también es mi evidencia. ¿Por qué? Porque Elohim te va a dar pan, te va a dar cobijo y te va a hacer volver en paz. ¿Por qué? Porque está en ti, dentro de ti. Depende mucho de tu coherencia. Ya no digas una cosa que eres y hagas otra. ¿Me entiendes? Tienes que ser coherente, porque si no produce negatividad. Así que les agradezco mucho por su atención. Espero que les haya servido. Pongan un comentario si les ha servido, y si no les ha servido también digan, yo no entendí absolutamente nada de todo eso que dijiste. Y entonces ya volveremos a hacer otro video explicativo de este video explicativo, y si en aquel otro tampoco lo entiendes, también vamos a hacer un video explicativo del explicativo para hacer otro video más explicativo. O sea, vamos a ir explicando todas las explicaciones de las explicaciones. Así que no te preocupes, tú pon tu comentario. ¿Viste? Y pues al final todo te saldrá bien. Confía, confía, porque el Eterno está contigo y viene pronto, muy pronto. Toda va.